Jóvenes, buenas tardes. Hoy día vamos a continuar con los temas que estamos tratando de la literatura del siglo XX. Seguimos con la generación del 50 y nos vamos a enfocar, obviamente, en autores que son importantes dentro de esta generación. Ustedes dirán, mire cuánto tiempo estamos hablando de la generación del 50, pero esto es así por la necesidad de entrar en la obra de cada uno de ellos, ¿no? Sobre todo de los más importantes. La semana pasada vimos a Julio Ramón Ribeiro y esta vez vamos a ver a Mario Vargas Llosa. Yo creo que es un autor que no necesita mayores presentaciones. Es un autor, de repente, el más importante o uno de los más importantes de la literatura peruana, ¿no? Aparte del hecho de que él es nuestro único premio Nobel de literatura, ¿no? Creo que es una información que no está de más decirla. Entonces, también hay que recordar que es el autor que ha ganado más premios a nivel mundial del Perú. Es decir, no tenemos otro autor que haya ganado tanto reconocimiento, tanta cantidad de premios en el mundo. No tenemos otro autor. Y eso obviamente, se debe a ¿qué? A una gran obra literaria, ¿no? Que se puede conocer y que además tiene mucha difusión. Todos los que han llevado historia saben que él postuló a la presidencia contra Fujimori y la perdió. Y saben también que tiene muchas opiniones políticas que les han generado cierta incomodidad y fastidio, pero eso no quita sus méritos literarios, ¿ya? Entonces, si tenemos que hablar de autores representativos importantes del Perú, no podemos pasar por alto al señor Mario Vargas Llosa, ¿ya? Recuerden, Mario Vargas Llosa todavía está vivo, así que vamos a poner solamente su fecha de nacimiento y decir dónde nació. ¿Ya? Él nació en Arequipa en 1936. Entonces, esa información, nació en Arequipa en 1936. Ahí está. Entonces, es un autor arequipeño, aunque ahora tiene nacionalidad española. Pero recuerden que por una normatividad del Perú, los peruanos no pierden su nacionalidad al nacionalizarse de otro país. Es decir, tú puedes nacionalizarte chino y vas a seguir siendo peruano. Otro dato importante de su vida es que él vivió su juventud y su niñez en Bolivia. ¿Ya? Vivió toda su niñez y juventud, parte de su juventud en Bolivia. Ahí está. Entonces, ¿por qué te pongo esta información? Porque es bueno saber de dónde proviene su conocimiento. Entonces, profesor, dígame. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, con todo gusto. Dime, Diana. Aproximadamente, ¿cuántos años tiene ahorita Mario Vargas Llosa? A ver, ahorita él debe tener 80 y tantos, porque mira, 36. Tú siempre cuando quieras buscar una fecha puedes hacer esto, mira. Tú dices 36, ya, 46 tiene 10, 56 tiene 20, 66, 30, 76, 40, 86, 50, 96, 60, 2006, 70, 2016, 80. ¿Cuánto le falta del 2016 al 2020? 4 años, 84 años tiene Vargas Llosa. ¿Y sigue siendo escritor o ya no ya? Sigue escribiendo, sigue saliendo en televisión. Además fue nombrado caballero español, ¿no? Él tiene título de nobleza, ¿no? Él es nombrado marqués, creo, de Vargas Llosa. La reina española lo reconoció como marqués. Entonces, mira, vivió toda su infancia en Bolivia. Él tiene un problema, ¿no? Con el papá, porque el papá le habían dicho que estaba muerto y un buen día el papá se apareció. ¿Te imaginas? Y tuvo muchos problemas con el papá, que era una persona muy dura, ¿no? Casualmente, una de las cosas que lo marcó mucho es que el papá, en su dureza, lo enviara al Colegio Militar Leoncio Prado. Y en el Colegio Militar Leoncio Prado él pudo vivir lo que era, pues, ese mundo hostil, ¿no? De jóvenes violentos y ese mundo castrense militar que a él no le gustaba, ¿no? En donde a él lo tuvieron a raya. Entonces, de ahí va a salir la famosa novela
La ciudad y los perros, que seguro tú la has visto por ahí. Hay película y además está la novela que la puedes leer. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que saber? ¿Ya? Entonces, tenemos que saber que es el peruano que más premios y reconocimientos literarios ha recibido. ¿Ya? Es el escritor peruano que más reconocimiento ha recibido en el mundo. ¿Ya? Ahí está. Ha ganado casi todos los premios literarios que hay y que dejaron de haber en el mundo, ¿no? Hay algunos que no alcanzó a ganar porque cuestiones de tiempo, ¿no? Pero casi todos los premios que hay actualmente, sobre todo los de España y muchos premios que hay, a excepción de algunos que no les pueden dar a él porque él no escribe en otro idioma, los ha ganado. Ha ganado el premio Cervantes, ha ganado el Rómulo Gallegos, ha ganado el premio Leopoldo Alas, ha ganado el Nobel, mira, ha ganado todo, casi todo lo ha ganado Vargas Llosa. En ese sentido, es un escritor exitoso. Además de que tiene otra cuestión, una virtud. Él vive de lo que escribe, ¿no? Usualmente los escritores no pueden vivir de lo que escriben y usualmente tienen que enseñar para poder dedicarse a escribir, ¿no? Él solamente escribe. Vive de lo que escribe, ¿no? Además que cuando ganó el Nobel le dieron 2 millones de dólares, creo, euros, ¿no? Una cosita así. Así que está Hace muy poco se tranquilo. cumplieron 10 años de ese premio. Sí, ya se cumplieron 10 años, pero lo que pasa es que la gente, Vargas Llosa en el Perú genera sentimientos encontrados, ¿no? Si tú entras a internet vas a ver que a Vargas Llosa hay gente que lo ataca, le dice español, le dicen que es un desgraciado, que es un todo. Y hay otros que lo quieren, o sea, genera sentimientos muy encontrados, ¿no? Es un polémico, es muy polémico. Ya. Casualmente, como Kenji le estaba diciendo, acá voy a poner esa información, ¿no? En el 2010 ganó el premio Nobel, ¿no? Pongo premio Nobel de literatura porque también hay premio Nobel de la Paz, de química y todo eso, ¿no? Entonces hay que diferenciar. Ya. Él es el primer peruano. Ahora, no es el primer nominado, ¿eh? Han habido escritores nominados al premio Nobel, pero el primero que lo gana sí es él. Pero han habido antes escritores nominados que no lo pudieron ganar porque obviamente no tuvieron mucha suerte. Pero él es el primer ganador del Nobel. ¿Bien? Entonces, ya que tenemos una idea más o menos de quién es él, veamos características de su obra. Ahí está. Entonces, veamos características de su obra. Primera característica de su obra. Él, cuando nosotros hemos visto el tema de la vanguardia, antes hemos revisado que ellos usaban muchas técnicas literarias, alteraban las letras, hacían todo un juego para darle un sentido nuevo a la literatura. Bueno, el que mejor aprovecha estas técnicas es Vargas Llosa. Y muchas de sus obras son exitosas porque él juega con las técnicas literarias y las técnicas vanguardistas, ¿ya? Entonces voy a poner acá, cultivó con mucho éxito, ¿ya? Las técnicas literarias vanguardistas. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de eso, parte de las técnicas literarias es la ruptura del tiempo en la narración. Mira, yo te explico algo así sencillo, ¿eh? ¿Qué cosa es ruptura del tiempo? Voy a poner acá primero. Ya, usó las rupturas del tiempo narrativo. Esto es muy interesante porque esto es parte de las técnicas.
Mira, en el mundo clásico, te dicen que debes empezar in media res. ¿Qué cosa es in media res? In media res está escrito en latín, ¿ya? En media cosa, o en mitad de la cosa, o en mitad de lo que sucede. Res es cosa, ¿ya? Entonces, mira, por ejemplo, tú tienes ahí A y B, ¿ya? Entonces, la novela empieza en A y termina en B. Entonces, si tú empiezas in media res, debes empezar en el punto C. El narrador empieza a contar su historia a partir de la mitad de lo que ya pasó. Por ejemplo, acá es 1940, acá es 1910 y acá, digamos que sea 1970. Entonces, ¿tú qué haces? El narrador empieza, ¿no? Hoy es 1940 y empieza a contarte desde acá. Y la narración empieza a avanzar. Mientras está contando esto, esta parte de atrás, sucede que en algún momento de la narración de acá, el personaje regresa acá y te empieza a contar lo que está pasando por acá. Entonces tú, primero que has leído primero esta parte de la historia. Pero cuando empezaste a leer, leíste esta parte y ahora salta el tiempo y empiezas a leer esta parte. Entonces, tienes como fragmentos de la historia. No te está contando de manera lineal, no te cuenta de acá hasta acá, sino ha empezado al medio, te cuenta un poquito de acá, luego vuelve acá y luego te cuenta un poquito de acá. Resulta que el autor puede hacer eso, es más, puede hacer esto. Puede saltar hasta antes de A y saltaría a menos A. ¿Te das cuenta? El narrador puede hacer todos estos quiebres. Y de este quiebre podría saltar hasta acá y cortarte este fragmento. Al final nunca te cuenta esto. Entonces, eso se llama rupturas en el tiempo narrativo. Usualmente es que uno te cuente así, ¿no? A, te cuenta B, te cuenta C, te cuenta D, te cuenta D. Pero él, ¿qué hace? Te cuenta A, te cuenta D, te cuenta B, te cuenta E. Entonces tú tienes que armar la historia en tu cabeza, ¿no? Tienes que armarlo tú, pero él lo tiene desordenado. Él cuando te cuenta las historias te cuenta así, C, B, D, A, así te das cuenta. Eso se llama ruptura narrativa. Es una estrategia. Es una estrategia para que tú te esfuerces más a la hora de entender qué cosa te está contando. ¿Ya? Entonces, esas cosas son técnicas narrativas, ¿no? Si tú has leído alguna novela moderna, te vas a dar cuenta de que muchos recurren a estas técnicas. Ya no te cuentan la cosa de comienzo, ¿no? Pero ¿cómo regreso al pasado? Fácil. El personaje te está contando lo que está haciendo en este día y luego dice, y recordó ese día lo que pasó hace 20 años y te cuenta el recuerdo. Entonces la historia regresa a 20 años, ¿no? Algo así sucede. Y luego termina ese recuerdo y vuelve al momento inicial donde te estaba contando y de repente puede pasar que ya no habla él, sino entra otra voz y te empieza a contar lo que va a pasar en el futuro. Él aún no sabe lo que le va a pasar en 10 años cuando se encuentre, salta al futuro de la historia y te cuenta todo eso. Esas son rupturas narrativas, ¿ya? Estrategia, técnica pura. Bueno, ¿qué más? A pesar de que Vargas Llosa no vive hace muchos años en el Perú, no vive en el Perú, él vive en España, ¿no? Es más, se separó de su esposa. ¿Recuerdan que dio el discurso del premio Nobel donde le agradeció, lloró, le dijo, eres una mujer maravillosa, me has ayudado, has estado conmigo, has luchado, todo, y a los meses se separó, ¿no? Se separó y se fue con otra señora, más joven, pero no tan joven, ¿no? Que debe tener 60 años más o menos ahora. Entonces, la mamá de Enrique Iglesias, el que canta ese con las manguitas sueltas, ese. Entonces, él a pesar de todo eso, bueno, siempre que no está en el Perú, escribe sobre el Perú, ¿no? Escribe sobre el Perú, no se olvida del Perú. Entonces, la mayoría de su obra, porque hay obras que no hablan del Perú. Por ejemplo, ¿qué no habla del Perú? Una de las obras que no habla del Perú es La Guerra del Fin del Mundo, pero después casi todas habla del Perú. ¿Ya? La mayoría de su obra trata sobre el Perú. Es decir, no nos olvida, por más que vive años en España. Ya, ahí está. Habla sobre el Perú.
Entonces no deja de hablar del Perú, habla de Arequipa, habla de... Él vive en Miraflores cuando estuvo en Lima también, entonces habla de ahí, ¿no? ¿Qué más? Ahí está. Otra cosa que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Cuida mucho las estructuras de sus novelas. Él no es poeta, no escribe poesía. Escribe teatro, novela y ensayo, y cuentos. ¿Ya? Entonces, cuida mucho las estructuras de sus novelas. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es la estructura? Bueno, tiene que ver con cómo organiza, ¿no? Los capítulos, cómo organiza todo lo que te estoy hablando, los saltos del tiempo, todo eso es muy cuidadoso el trabajo que hace. ¿Ya? Entonces, agreguemos un dato más. Un dato más. Si bien es cierto, Vargas Llosa pertenece a la generación del 50, aunque algunos dicen que es del 60, él pertenece a otro grupo más famoso. Él perteneció al boom latinoamericano de la literatura. ¿Ya? Entonces, mira. Vargas Llosa perteneció al boom editorial latinoamericano. ¿Qué cosa es el boom? ¿No? Ahora lo vamos a ver. ¿Ya? Pero ¿con quiénes? ¿Ya? Te voy a poner acá. Con Julio Cortázar, que también era del boom. Julio Cortázar. Carlos Fuentes, es el otro autor. Y García Márquez. A este lo conoces, ¿no? No creo que no lo conozcas. ¿Ya? A Julio Cortázar, argentino, Carlos Fuentes, mexicano, y García Márquez, colombiano. Ellos son el boom. ¿Qué es el boom? Bueno, el boom es un lanzamiento editorial importante porque es la primera vez que los autores latinoamericanos son traducidos a otro idioma y se venden grandes ediciones, ¿no? Publican varias traducciones, se venden muchas ediciones y es un fenómeno que abre la puerta a la literatura latinoamericana al mundo. Es decir, por primera vez se traduce al alemán, al inglés, se traduce al francés, al polaco, y se venden muchos libros y se hacen muy famosos y también ganan mucho dinero. Antes no pasaba eso. Entonces, el boom, así se le llama, es más que todo un movimiento editorial, ¿no? Es un movimiento editorial que tiene que ver con la renovación de la literatura. La mayoría de ellos usan técnicas vanguardistas, entonces refrescan la literatura peruana, por eso son reconocidos, ¿ya? Pero sobre todo, recuerda, ¿por qué? Porque son un éxito de ventas. Entonces, eso yo te puedo preguntar en el examen, porque esto es algo que siempre va a venir, siempre vienen, en los exámenes de San Marcos, esas cosas siempre vienen, ¿no? El boom. Bien, entonces veamos algunas de las obras de Vargas Llosa. ¿Ya? No te voy a poner todas, sino las más importantes. Las más importantes. Por ejemplo, una de las primeras, ¿no? Los Jefes, que seguro por ahí siempre las ves. Los Jefes siempre sale editado en edición popular, así que es bien conocido, ¿no? Es del año 59. Es una de sus primeras obras. Después, La ciudad y los perros. La ciudad y los perros, que es una obra también muy famosa, es la que lo lanzó a la fama y además tiene una película, o sea que la puedes ver en película para luego ya si quieres la puedes leer, ¿no? La ciudad y los perros. Ahí está, de 1963. Después, La Casa Verde. La guerra del fin del mundo. También, La guerra del fin del mundo. Ahora lo voy a poner, este de 1966. ¿Elogio de la madrastra? También es suya, Elogio de la madrastra, es también obra de él. Entonces, Estación en la Catedral, no te olvides, esta es la más importante. El hablador. También El hablador, ese también es obra. Yo no voy a poner todas porque voy a poner las que son las más conocidas, ¿no?
Y sobre todo las más importantes, porque Vargas Llosa ha escrito bastante, pero dentro de todas esas hay obras que destacan, ¿no? Entonces, esta es la mejor, así, a ojos cerrados, ¿ya? Conversación en la catedral. Es la mejor. Y también alguien me dijo por ahí, La guerra del fin del mundo, que es también una de las novelas importantes de Vargas Llosa. La guerra. Esta sucede en Brasil, ¿ya? Esto sucede en Brasil. Es la guerra de los canudos. Esto es en Brasil. O sea que, si te das cuenta, esta habla de Perú, 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 Perú. Esta es la única que habla de otro país, que no habla específicamente del Perú. Este es de 1981. ¿Ya? También es una de las grandes obras de Vargas Llosa. Y no habla específicamente del Perú. Ahora, en estas obras, sobre todo en esta obra, él intenta lograr algo, ¿ya? En Conversación en la Catedral, que es la novela más ambiciosa que tiene él, intenta construir la novela total. ¿Ya? Este término hay que explicarlo, porque a veces uno suelta los términos y si no se explica no se entiende. ¿Ya? Entonces, intenta construir la novela total. ¿Qué cosa es la novela total? Mira, la novela total es la intención de que en una novela se pueda describir varios mundos, pequeños mundos. Por ejemplo, yo escribo una novela de Lima, ¿no? Entonces, quiero mostrar todos los pequeños mundos que conforman la sociedad limeña. Empiezo a hablar sobre los obreros, empiezo a hablar sobre los empleados públicos, empiezo a hablar sobre los militares, sobre los universitarios, sobre los profesores, sobre los delincuentes. Entonces, cada uno de esos es un pequeño mundo, porque involucra un tipo de lenguaje, involucra un tipo de personaje, involucra un tipo de ver el mundo, de ver la sociedad. Entonces, cuando los junto, formo como una especie de pequeños mundos sociales. Pero no solamente hablo así, sino también empiezo a hablar de Lima, de Chincha, de Trujillo, hablo de Cusco, hablo de Arequipa. Entonces, te muestro varios mundos, pero también te muestro varios lugares, y así logro como una visión total del Perú. ¿A través de qué? De los diferentes niveles sociales y de los diferentes espacios geográficos, y por lo tanto culturales. A eso se llama novela total, querer abarcar toda una nación, todo un conjunto de individuos, de paisajes, de lugares, para darte una visión total. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos lo que es novela total. Pero yo lo voy a tratar de resumir para que se pueda entender, ¿ya? Mira, ¿qué es lo que busca Vargas Llosa? Mostrar, ¿no? Mostrarte a través de una novela una visión amplia del Perú. Eso es lo que es novela total, ¿no? Pero vamos igual a ordenar, ¿no? Entonces, mira, la novela total, ¿qué hace? Reúne micromundos, ¿no? Sociales. ¿Qué cosa quiere decir eso? Por decir, el mundo, ¿no? ¿De qué? De los militares, ¿no? Mundo de los militares. Obreros. Empleados. Estudiantes, o sea, te muestra varios de estos grupos sociales, ¿no? Estudiantes, empleadas, o sea, empleadas domésticas, ¿no? Eso es lo que es. Y también espacios geográficos variados, ¿no? Varios pueblos, departamentos. Ahí está. Espacios geográficos variados, ¿no? Lima, Chincha, Tumbes, así te va mostrando cómo es la vida ahí, ¿no? Lima, Tumbes, Hilo,
Ica, ¿no? Así. Entonces tú tienes una visión variada. Porque por un lado ves varios niveles de personajes y varios lugares. Entonces, ¿qué significa? Que esta novela tiene un montón, tiene que tener bastantes personajes. No puede ser un personaje o dos, sino tiene que ser varios personajes que alternan en la novela. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como se tiene que entender esto de novela total, ¿no? Abarcar lo más posible, mensajes, personajes, cosas, sociedad, economía, todo eso. Entonces, Doctor, dígame. ¿a los cuántos años Marcos Llosa alcanzó la fama? ¿Cómo? ¿Se ¿A los casó? cuántos años Marcos Llosa Mario. alcanzó la fama? Ah, ya. La fama la alcanza con esta novela, en el 63. Esta novela es la que lo hace famoso. Entonces, mira, si nació el 36, el 40 tenía 4 años, el 50 tenía 14, el 60 tenía 24, más 3, 27 años tenía cuando se hizo famoso con La ciudad y los perros. Porque esta es la novela que lo lanza a la fama a nivel latinoamericano y mundial. Con 27 años, casi 30 años tenía para esa época. Bien, entonces mira, vamos a hablar un poquito de La ciudad y los perros, ¿ya? De repente alguno de ustedes conoce la historia o más o menos por ahí vio la película. La película es antigua, así que de repente no la han visto, ¿no? Pero veamos, por ejemplo, el tema, ¿no? ¿Cuál es el tema de esta novela? Es el sistema educativo autoritario, ¿ya? Eso es de lo que habla. El del sistema educativo autoritario. En el Perú, ¿no? Recuerda que el Perú tiene esa formación, ¿ya? Recuerda que en La ciudad y los perros se toma como ejemplo al Colegio Leoncio Prado. No sé si alguna vez has escuchado del Colegio Militar Leoncio Prado. ¿Ya? Pero está basado en el colegio, que es muy antiguo y todavía existe, ¿eh? Militar Leoncio Prado. Casualmente, una de las cosas que pasó cuando Vargas Llosa publicó esta novela es que muchos militares salieron a quemar su libro, porque decían que con esa novela estaba denigrando a las instituciones militares. Entonces, cuando escribió La ciudad y los perros, muchos militares salieron a quemar su libro en la vía pública como un libro malo, por atacar a la institución militar. Entonces, generó mucha controversia, mucha controversia. Entonces, ¿qué sucede en la novela? Bueno, mira, hay un personaje que se llama el poeta, ¿no? Es un joven indeciso, que escribe cuentitos, escribe poesía y la gente le dice el poeta. Después hay otro joven que también estudia. El poeta tendrá pues 15 años, más o menos, ¿ya? 15 años. Acuérdense que están hablando de escolares, ¿ah? Después, ¿quién más está ahí? Bueno, está Ricardo Arana, que es su amigo, ¿no? A él le dicen el esclavo. ¿Ya? A él le dicen el esclavo. Entonces, es un joven tímido, es un joven que no tiene personalidad, ¿no? Y todo el mundo se burla de él, porque en este colegio militar viven adentro, ¿no? No es el colegio como el que tú vas, que te vas a tu casa, regresas, no, ellos están en el internado, están adentro del colegio, viviendo, ¿ya? Entonces es un joven tímido, y ahí aparece un famoso círculo. El círculo es un grupo de muchachos bravucones, matones, que hacen lo que ahora se llama bullying, ¿no? Que hacen lo que ahora se llama bullying. Y entonces ahí hay varios personajes. El más fuerte de todos ellos, el más bravucón, el más matón, es el jaguar, ¿ya? Es el jaguar. Entonces, ahí está, es el jaguar. El otro, que también es un bravucón, es el boa. Son apodos, ¿eh? De estos jóvenes. Y está el serrano, ¿ya? Está el serrano. Entonces, estos famosos jóvenes del círculo son los que tienen el control del colegio. Pues resulta que el serrano, como le llaman al personaje, roba un examen de química, ¿ya? Roba un examen de química.
Acuérdense que antes no había pues, computadoras. Entonces lo que hace él es robar la hoja del examen de química para poder aprobar todos y venderlo. Pero resulta que cuando entra a robar, rompe un vidrio y se dan cuenta de que ha robado el examen. Y entonces las autoridades deciden suspender a todos, castigarlos a todos y que nadie salga. Entonces sucede que Ricardo Arana, el esclavo, y todos saben que ha sido pues el Serrano. Entonces, ¿qué sucede? Él quiere ir a ver a su enamorada, pero como está castigado, no lo dejan salir, él no sabe qué hacer, pues. Dice, oh, yo quiero ver a mi enamorada. Entonces, hace lo que ustedes llaman tirar dedo, ¿no? Lo echa al Serrano y dice, él ha sido el que se ha robado para que permitan salir. Y entonces, al Serrano lo expulsan, lo sacan, lo expulsan. Y mientras sucede eso, bueno, lo expulsan, pues resulta que en una de las prácticas que ellos tienen con armamentos, pues termina la práctica y el esclavo aparece muerto con un tiro en la cabeza. Es decir, que alguien lo mata. Y ahí viene todo el problema, porque es un escándalo, pues, que maten a un muchacho de 15 años en las prácticas, en una institución militar. Los militares, ¿qué hacen? Empiezan a sacar una versión oficial diciendo que ha sido un accidente, pero el poeta sabe que, o la mayoría sabe que ha sido el jaguar y que por venganza lo han matado. Y ahí se genera todo un problema. Ahí aparece el famoso Teniente Gamboa, que es un militar de unos 30 años, de buen corazón, noble y además recto, es decir, es una persona seria, y el poeta no soporta, pues, ¿no?, la presión. Pero luego se hace loco y dice, bueno, ya, que quede ahí, pues no, ha sido muerto accidentalmente. Pero en algún momento va y le dice a Gamboa qué es lo que ha pasado. Y Gamboa va a sus superiores a decir lo mismo. Pero el Estado Mayor de Militares no quiere escándalos y le dice simplemente, cállense, no digan nada. Pero tan fuerte lo de Gamboa que al final lo mandan a otro lado. Y la muerte del esclavo queda en nada, porque prefieren evitar el escándalo a revelar quién ha sido el que realmente lo ha matado al esclavo. Entonces, lo que nos muestra Vargas Llosa, ¿qué cosa es? Es una sociedad hipócrita, nos muestra el militarismo o el autoritarismo de los militares, la educación dura que se tiene en esa época, ¿no? También nos habla del amor, ¿no? Porque lo que mueve a este personaje es obviamente ver a su enamorada, que es una chica noble, ¿no? Entonces, hay varios temas ahí secundarios, pero obviamente lo importante es el sistema autoritario y la hipocresía de no querer descubrir el asesinato de este joven para que no haya escándalos y el sistema militar no quede pues vulnerado. Entonces, por eso también la novela fue quemada, pues, fue quemada y fue condenada por todos los militares, ¿no? Entonces, eso sucede en la novela. ¿Te das cuenta? Hay una película de los años 80, creo que habla sobre esta novela. Bien, muchachos, entonces, hasta aquí, ¿quedó todo claro? ¿Hay alguna duda? ¿Preguntas? Sarela, no te duermas. ¿Alguna duda, Kendi, Sarela, Diana? Todo se entendió, profesor. Bien, Kendi. Todo se Diana, entendió, profesor. Sarela, ¿todo claro? Todo claro. Muy bien. Chinchín, todo claro. Tatiana, José, Milagros, Andrew. Todo claro, Bien, profesor. Sarela. Todo claro. Bien. Todo claro. Paneco. Bien. Brian. Muy bien, Chinchín. Bien, Diana. Brian Polinario, alias el Juan. Yanela, Nicole, ¿todo claro? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, muchachos. Cielo, ¿todo claro, cielo? O sea, cielo. Bien, entonces, muchachos, en unos minutos les mando la foto y nos vemos en la próxima sesión. Cuídense, nos vemos. Chao. Muy bien, Adrián. Gracias, cielo. Nos vemos, chicos. Comando. Sí, voy a mandar foto, Diana, no te preocupes. Muy bien. Comando.
José, muy bien. Comando Pedro Pablo. ¿Ya, profe? Listo. Ah, ya. Gracias. Gracias, profe, gracias. Sí, José, ahorita ya van a cerrar la sesión.